amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Obra de la Trinidad. ¿Recuerdan la obra de la Trinidad? La obra del Padre, la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Padre? Hermanos, ¿recuerdan? Lo hemos estado viendo y yo se los he dicho una y otra vez. Ahí en el capítulo 1, capítulo 2, 3, del capítulo 1 al 3 tenemos lo que son los privilegios. Los privilegios para el creyente. Capítulo 1, del 1 al 14, tenemos la obra trinitaria o la obra de la Trinidad. Y tenemos entonces en el primer párrafo del versículo 1 al 6, tenemos la obra del Padre, que nos bendijo desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y eso de que nos escogió antes de la fundación del mundo, sencillamente quiere decir que Él preparó un pueblo, la humanidad, para que le alabara. Y el mensaje es para todo el mundo. Que nos hizo nuevas criaturas. Que nos selló con su Espíritu Santo. Que nos adoptó como hijos suyos. ¿Recuerdan eso? Esa es obra del Padre. Obra de Jesucristo, que tenemos perdón de pecados, que tenemos redención por su sangre. Obra del Espíritu Santo, que nos selló porque tenemos a Cristo. Porque aceptamos el mensaje del Padre. Capítulo 1 al capítulo 3, privilegios. Capítulo 4 al 6, responsabilidades. Y ya vimos que la recomendación de Dios, de la Trinidad, es que usted y yo andemos dignamente delante de Cristo Jesús, en esa vocación. Y que guardemos la unidad del Espíritu Santo. Y que sirvamos a Cristo sirviendo en la iglesia, sirviendo a la sociedad con nuestros dones. Que ya no andemos como los otros gentiles. Que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado. ¿Recuerdan eso, hermanos? ¿Sí lo recuerdan? O usted puede decir, eso ya lo sé. Eso ya lo dijo. Es para ir remarcando que a usted no se le olvide su posición, pero que no se le olvide su responsabilidad delante del Señor. Entonces, hermanos, tenemos en el capítulo 6, fíjense bien, capítulo 5, hablando de responsabilidades, en el versículo 21, leemos por favor, versículo 21, del capítulo 5. Del capítulo 5, versículo 21. Este es un problema. Es un problema que el cristiano, o que el hombre que camina delante de Dios, o que pretende caminar delante de Dios, vive ese problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? Vamos a leer el versículo 21. Dice así, leemos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero sencillamente este versículo dice: someteos a Dios. Someteos a Dios. ¿Quién se debe someter a Dios? ¿Quién? La iglesia. ¿Quién? El creyente. ¿Quién? El esposo. ¿Quién? La esposa. ¿Quién? El padre. Mamá. El joven. El trabajador. El patrón. ¿Quién se debe someter a Dios? El creyente. Y ese es un problema.
¿Por qué? Porque muchas veces, como el niño dice, o el joven dice a su papá, no te metas en mi vida. Y cuando el papá dice, tú eres el que llegaste a vivir. ¿Sí? Entonces, nosotros llegamos ante Cristo Jesús clamando. Él tuvo misericordia y nos abrazó. Nos perdonó. Entonces, uno de los problemas que estuvimos viendo hace 8 días que se da en los matrimonios es porque el esposo no se sujeta a Dios. La esposa no se sujeta a Dios. Quiere tener el control en su matrimonio. Y de acuerdo a sus patrones, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres. Y así no funciona el matrimonio. Tiene que estar la esposa sometida a Dios. El esposo tiene que estar sometido a Dios. Fíjense bien, el Señor, en su bondad, en esta posición donde estamos, Él, en su plan, es conducirnos en prudencia, en inteligencia, en sabiduría. Como hablábamos en la mañana en la escuela dominical, nuestro hermano nos compartía que Dios quiere trabajar con el carácter de usted. El carácter, ¿sí? Porque muchas veces el carácter es débil. Le dicen, lo llaman allá, y allá va. O ni lo llaman, y allá va. Por eso dice Efesios, no participéis en las obras de las tinieblas. Bueno, Dios quiere trabajar el carácter. Entonces ahora entramos en el capítulo 6, porque del versículo 22 hasta el versículo 33 habló de manera específica al matrimonio. Y recuerden, si usted tiene problemas en su matrimonio, es porque no se sujeta a Dios. Someteos a Dios, sencillamente. Cuando Cristo reine en su corazón, las cosas van a cambiar, porque vamos a empezar a vivir la palabra del Señor. Bueno, entonces ya en el capítulo 6 hasta el versículo 1 hasta el versículo 9, ahí sigue hablando de cuestiones éticas en la vida del creyente. Primero, el matrimonio, en esta parte, digamos hablando del versículo 21 en adelante. Y en el capítulo 6, ahora va a hablar a quién, hermanos. A los hijos. Bueno, pues vamos a leer esos, ¿cuántos versículos? 3 versículos. Vamos a leer esos 3 versículos. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese bien aquí cuando está hablando en esta parte de esta manera, y está refiriéndose a los hijos, se entiende que está hablando en ese ambiente cristiano, en esa familia cristiana, a donde los padres se han dado a la tarea, al detalle de formar a los hijos en el camino de Dios, a donde se enseña que el hogar es cristiano. Porque también aquí ha hablado al matrimonio donde los dos conocen al Señor. Por eso se les hace esa demanda de someterse a Dios. Y ahora al joven. Fíjense bien qué responsabilidad tiene papá y mamá en la formación de los hijos. No tenemos problemas con los pequeños. No hay problemas con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a los pequeños, está Adriel, está Ángel, están los más chiquitos. No hay problemas con ellos. Vamos al templo, pues a veces ellos están inconformes, pero vienen al templo. O vienen entusiasmados, vamos al templo. No tienen problemas.
Pero los jóvenes, ¿cómo dicen los jóvenes? Ahí llego. Ya los jóvenes ya tienen problemas. ¿Sí? Y se viene papá y viene mamá y no llegan. O algunos llegan, pero llegan después. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Porque ya es una cuestión ya de decisión, de conciencia. Pero la responsabilidad es de los papás en la educación desde cuando son niños. Pero antes de seguir vamos a orar. Les invito a ponerse de pie y oramos al Señor. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de esa carta podemos ver que tú estás hablando a la iglesia, estás hablando a las familias, a toda persona que ha dado fe de haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Y te ruego en este momento que nos guíes con tu Espíritu Santo y tu palabra edifique a la iglesia, a cada uno de los presentes, que todos seamos llevados por tu Espíritu Santo y nos postremos ante ti en sujeción, en sometimiento, porque el único propósito que tienes en nosotros es que andemos en tu voluntad y que seamos de testimonio en nuestra historia de vida. Bendícenos en este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense bien, hermanos. Los hijos de los cristianos, los jóvenes de la iglesia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo que corresponde a los jóvenes, lo que dice aquí es obedecer. Pero ¿de dónde viene esto, hermanos? ¿De dónde viene esto? Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver rapidito Deuteronomio y el encargo que hace Dios a Israel. Algo que tenemos que entender es que Dios tuvo misericordia de Israel y misericordia de nosotros como iglesia, de modo que su misericordia se manifiesta o se da a conocer de esta manera, que a Él le agradó comunicarse a nosotros y lo hizo a través de las Escrituras, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. En el mundo no debe haber y no va a haber ninguna excusa, porque en todo el mundo se ha hecho lo posible. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo ha hecho lo posible para que se traduzca las Escrituras en el lenguaje, en el idioma, en el dialecto de todos los pueblos. Es el plan de Dios que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces el hombre no tiene ninguna excusa, ningún pretexto que diga no conozco. Y en la actualidad, ahora, a través de la internet, el mensaje se está dando por todo el mundo. Entonces, aquí en el capítulo 6 vamos a ver, rapidito hermanos, yo le invito para que tome usted ahí un lapicito, o si tiene una pluma, subraye la palabra que yo voy a estar señalando. Vamos a ver del capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 12. Así rapidito, lo vamos a ver porque estamos en Efesios. Pero esto es con referencia a los jóvenes. Fíjense bien el encargo, hermanos. El encargo. Vamos a ir leyendo. Voy a ir leyendo, hermanos. Si usted va a ir subrayando. Es el encargo de Dios al pueblo de Israel. Y este Deuteronomio se conoce como la repetición de la ley. Ya el pueblo de Israel, después de 40 años, ya cumpliendo los 40 años, Dios ha decidido sacarlos de ahí y ahora llevarlos a la tierra que Él les prometió. Pero para esto es necesario ir remarcando, repasando lo que Él les dio cuando apenas se había revelado
en sus primeros meses o en sus primeros años en el desierto. Ahora ya pasó el tiempo y ahora se está dando, como ya van a emprender la salida del desierto, ahora el Señor les da otra repasada para que no se les olvide, para que lo tengan en cuenta. Entonces dice así, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Para qué? Fíjense bien, subrayen la palabra para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No puede usted vivir en paz o tener paz en donde usted vive a menos que Cristo reine en su corazón. Porque cuando Cristo reina en su corazón, entonces su carácter, sus temperamentos son controlados. Usted puede vivir la presencia de Dios ahí, en medio de, como dice, de este mundo lleno de tinieblas. Usted está ahí con el Señor, viviendo su palabra. Versículo 2. Subraye la palabra para. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Hasta ahí. Para que temas, versículo 2, para que temas a Jehová. Número 1, para que los pongas por obra. Número 2, versículo 2, para que temas a Jehová. Y terminamos el 2, que dice al final, subraye la palabra para que tus días sean prolongados. Repasamos. Primero, para que los pongas por obra. 2, para que temas a Jehová tu Dios. 3, para que tus días sean prolongados. Fíjense bien, hermanos, como el Señor marca su palabra. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y subraya la palabra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, dice, y para que os multipliquéis, ahí 2 veces para, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Fíjense bien, para que te vaya bien. Para que te vaya bien, mi hermano, necesitamos estar sujetos a Dios. ¿Cómo dice? Someteos a Dios. ¿Quién? El esposo, la esposa, el joven. Para que te vaya bien. Entonces, repasamos. Para que los pongas por obra. Para que temas a Jehová, versículo 2. Versículo 2. Para que tus días sean prolongados. Versículo 3, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo es esa tierra? ¿Cómo es esa tierra? ¿Cómo es esa tierra donde va a poblar el pueblo de Israel? ¿Cómo es, mi hermano? Fértil, fluye leche, fluye miel. Lo más sustancioso, lo que enriquece a la nación. Leche y miel. Y entonces tenemos esto. Pero fíjense bien lo que dice el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es Jehová. Así miren, de una manera la oración está completa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo es Dios? Uno.
Porque los dioses, los pueblos vecinos tenían infinidad de dioses. Dioses que ellos mismos construyeron. Dioses que los incitaban al paganismo, a la idolatría, al sacrificio de niños, de doncellas, impulsados por bebidas alcohólicas y un sinfín de cosas. Pero Jehová, uno es. Y los calificativos que hay aquí, hermanos, los adjetivos que hay aquí, que dice, la primera, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis. Poner es un verbo. Para que temas, para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien. Es la enseñanza, hermanos, a una nación. Y es la enseñanza a la iglesia, a una familia, a papá y a mamá. Y por eso Pablo aquí dice, someteos a Dios. Y el esposo y la esposa y el joven deben estar sometidos a Dios. Ahora, ¿cómo debe tratarse a Dios? Versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo, hermanos? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? En tu corazón. En tu corazón. ¿Dónde debe estar, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde, hermanas? En el corazón. Miren, si Jesús no reina en tu corazón, si Jesús no está en tu corazón, hay otra cosa en tu corazón. Y estás pensando en pachangas, y estás pensando en fiestas, y estás pensando en dinero, y estás pensando en un sinfín de cosas, porque eso es lo que hay en tu corazón. ¿Sí, hermano? ¿Dónde debe estar el Señor? ¿Y cómo debe ser? ¿Cómo debemos estar delante de Él? Sujetados, sometidos. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero con privilegios, porque Él nos pastorea, Él nos ministra, Él nos fortalece, Él nos auxilia, Él sana, Él perdona. Sigue diciendo, y estas palabras que yo tomando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Certifique usted que Cristo está reinando en su corazón, como usted dice que Él vive ahí, pero que Él reine, que Él gobierne. Versículo 7 dice así, y la repetirás a tus, ¿eso cómo se llama? Enseñanza, educación, formación. ¿Por qué? ¿Por qué hay que educar a los hijos? Porque ellos van a crecer y van a tomar decisiones. Cuando los hijos son bebés, aquí los trae usted en el brazo. Aquí están y no lo quiere usted soltar. Cuando ya son adolescentes, cuando ya son niños, ellos ahí vienen, vamos al templo, ahí vienen, aunque no quieren, no, tú no te quedas, nos vamos al templo. Pero cuando ya son adolescentes, cuando ya son jóvenes, ¿qué dicen? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué dice aquí, la repetirás a tus hijos? Eso es enseñanza. Es enseñanza. Y el que descuida la enseñanza en sus hijos, como dicen ahora, le va a cobrar factura. Así dicen ahora, ¿no? ¿Por qué dice, se los repetirás a tus hijos? Eso es
enseñar, eso es formar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se refiere a los párvulos o preescolares o escolares? ¿Por qué no se refiere a ellos? Porque ellos los trae usted. Pero el joven, ¿qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el joven? El joven crece, jovencita o niña o niño, y luego ya empiezan a entrar en problemas y se bajan el cabello acá. ¿Ha visto usted algunos aquí el cabello acá? Cuando yo los veo así, ellos se identifican como emos, así. ¿Quién sabe qué es eso? Pero señalan rebeldía. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el joven? ¿Se rebelan? Vamos al templo, vete tú, yo tengo tarea. Vete tú, yo tengo otras cosas que hacer. O ahí llego. Entonces, fíjense bien la responsabilidad de papá y mamá. Hace un tiempo yo les decía, llego barriendo, pero con mis mujeres, mi esposa y mis 2 hijas. Y usted debe hacer eso lo posible. Ya sus hijos ya crecieron. Algunos ya se rebelaron. Ya les sobrepasaron su autoridad. Le rebasaron su autoridad. Qué terrible fue eso. ¿O qué terrible es eso? ¿Y dónde estuvo el mal? Decían unos papás que sus hijos se rebelaron. Y esos papás se dieron al trabajo. Y eran empresarios natos. Aquí en la ciudad, ese hombre tenía su empresa y repartía productos aquí, allá y por allá. Y miren, a los hijos querían el mejor juguete, allí estaba. Cuando ya fueron jóvenes, necesito un carro para ir a tal lugar o a la escuela. Carro cada uno de los hijos. Pero llegó el momento en que ya no quisieron nada con el Señor. Y entonces ella preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y él preguntaba, ¿qué hice mal? Porque ellos estaban en el templo. ¿Qué hice mal? ¿Y saben cuál fue el mal que hicieron? Es que no enseñaron a sus hijos la palabra del Señor. No les enseñaron, no les dieron formación desde chiquitos. Iban, no se preocuparon que ellos recibieran a Cristo. Les dieron todo, educación, una vida cómoda, todo lo que ellos querían. Ahora, esos papás sufren, ya son grandes, muy grandes son. Él más de 80 años. Ella por ahí le sigue. Pero los hijos y los nietos, que no se digan los nietos. ¿Dónde están los nietos? No saben de Dios. ¿Dónde estuvo el mal? No hubo formación. Los papás no se dedicaron a decir, ¿saben qué? Nos vamos al templo, debes temer a Dios, aquí dice así, y vas a orar, y aquí que se sentaran juntos. No hubo ese detalle. Entonces los jóvenes toman decisiones. Dios está hablando al pueblo y Dios habla a la iglesia, Dios habla a papá y a mamá. Entendamos, hermanos. Seguimos aquí. Dice, y le repetirás a tus hijos, eso es enseñanza, eso es formación, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Con quién? ¿Con quién? Con los hijos. ¿Quiénes están en tu casa? ¿Quiénes, mis hermanos? ¿Quiénes están en tu casa? Ahí está la esposa. Ahí está el esposo. Pero ¿quiénes más están ahí? ¿Quiénes, hermano? Los hijos. Ahí están los hijos. ¿Y quién debe recibir primero la enseñanza? Los hijos.
Porque van a crecer y ¿qué va a pasar con ellos? Se van a rebelar. No hay duda. No hay duda. Aunque usted diga, mis hijos son muy buenos, no dicen nada, no hacen nada mientras son pequeños. Pero cuando ya son grandes, sacan todo lo que tenían guardado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Piénselo 3 veces. Cuando su hijo dice, me quedo en casa. Piénselo. Aquí voy a estudiar la Biblia, aquí voy a escuchar el mensaje. Piénselo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que se va a quedar a leer la Biblia? ¿Usted cree que se va a quedar a orar? Piénselo. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿A quién, hermanos? Cuando te acuestas. ¿Con quién vas a hablar de la palabra? Cuando vayas por el camino, ¿con quién? ¿Con quién, mis hermanos? Los hijos. Los hijos debían conocer a Jehová. ¿La responsabilidad de quién es? De los papás y de los abuelos. Por eso tenemos ahí a Timoteo, que influyó su abuela, influyó su mamá e influyó el apóstol. Y ahora este hombre es un pastorzazo. Está creciendo, está creciendo. Y tiene ahí ya unos problemas en el estómago ya. Voy a batallando con los problemas del pastorado. Pero está ahí en la obra del Señor. Fíjense bien el trabajo de la abuela, el trabajo de mamá y la influencia del apóstol. Ahí está un pastor. Hermanos, y las atarás, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Miren, allá van el pueblo a la tierra con sus hijos, con la palabra, con Jehová, instruyendo, hablando todo el tiempo, de día, de noche, en cualquier lugar, en todo lugar, y todavía impregnado la palabra en su mano, en su frente, bien formado, bien educado. ¿Por qué, hermanos? Porque el joven, ¿qué va a pasar con el joven? ¿Qué va a pasar, hermanos? Se va a revelar. Se va a revelar. Dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejarán de él. Fíjense bien, primero la palabra, pero si se revela, entonces la vara. Ahora, vamos a leer el versículo 11. Dice así: y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Miren, hermanos, lo que hay aquí. Cuando tú trabajas y el papá y mamá trabajan y compras tu terreno y ya está tu casita y te das, y te desvelas y te gastas para dar educación a tus hijos, de modo que tengan una profesión y que ya salieron de la universidad y ya tienen su trabajo, y dices, ay, ya se realizaron mis hijos, ya puedo dormir o morir tranquilo, o puedo vivir tranquilo. Te acomodaste. ¿Qué dice aquí en versículo 12? Leemos. Cuídate de no olvidarte de quién.
que te sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Esto lo podemos tomar ahora como una figura, que te sacó de las tinieblas, de casa de servidumbre, de la esclavitud del pecado. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuando mira, cuando ya tienes tu guardadito, cuando ya tienes ahí tu terreno y tu casa está súper arreglada y todo aquello, no debes pasar por alto lo que Dios está recomendando. Porque si lo haces, lo vas a sufrir y vas a llorar. Y como aquel matrimonio que le dio de todo a sus hijos, y cuando ellos ya crecieron y tomaron sus decisiones y se fueron al mundo, y ella pregunta: ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Si después de haber educado y dado enseñanza a tus hijos así, que ahí estuviste orando por ellos, intercediendo delante del Señor por ellos y enseñándoles prudencia, la palabra del Señor todo el tiempo, y ellos se rebelan, no tienes ninguna culpa. No debes cargar con ese peso de conciencia. Dios lo va a tratar. Pero si te descuidaste, lo vas a sufrir. Porque esta es la recomendación. Por eso al hijo se le dice: obedece en el Señor a vuestros padres. Pero fíjense bien aquí en el Efesios, regresamos a Efesios, vamos a Efesios. Y como dice, hermanos, necesitamos ver ahí cómo dice la Escritura. Pónganse de pie, mis hermanos, y leemos Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así, hermanos. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 6, versículo 1. No pierdan, porque ahí estamos. Allá lo usé como referencia. Porque miren cómo empieza el versículo 1. Dice, ahora la sujeción es a los hijos. Sujetaos en el Señor. Someteos al Señor. Pero miremos cómo dice aquí. Leemos, por favor. Hijos, obedecer. Otra vez. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Gracias. Pueden sentarse. Obedecer en el Señor a vuestros padres, y la razón, porque esto es lo correcto o lo justo. Pero ¿cómo va a obedecer el joven si no fue instruido en la palabra del Señor? Porque aquí enfáticamente dice: obedecer ¿en qué? ¿En qué? En el Señor. Entonces, para que el muchacho obedezca a sus padres y lo haga en el nombre de Cristo, debe estar impregnado de Cristo. Pero si el joven ignora esto, lo va a hacer desde su perspectiva, lo va a hacer desde cómo lo entiende. Y en la secundaria, y en el bachillerato y en la universidad, ahí se enseñan varias cosas, filosofías, muchas veces en contra de Dios. Y lo que corre en el mundo es: ya eres grande, ya tienes más de 18 años y todavía le pides permiso a tus papás. Pues ¿en qué época estás viviendo? Y el muchacho que fue enseñado en la palabra del Señor dice: es que la Biblia, el Señor me dice que yo debo pedir permiso antes de salir de mi casa. Debo respetar a mis papás. Debo obedecer a mis papás. Entonces, ¿cuánto nos es necesario la responsabilidad de usted? Y si su hijo tiene 12, 13, 14 años, ¿está usted en esa responsabilidad? Aquí en nuestra cultura, el joven puede independizarse hasta los 18 años. Pero
¿Cuánta alegría hay en los padres cuando el joven sale por la puerta con la bendición de papá y mamá? Porque ya tiene su casita, porque ya tiene su trabajo y teme al Señor. Y papá y mamá no andan sufriendo a ver qué va a hacer el hijo por allá. Pero cuando el joven no ha sido instruido en el camino del Señor, ay, mi hijo, no sé qué, dónde va, qué va a hacer, ay, qué decisiones va a tomar. Para que el joven obedezca al Señor, obedezca a sus padres, debe estar bien enseñado, bien instruido en el Señor. ¿Se entiende esto, hermanos? Por eso digo, Dios me da esa autoridad. Usted no se debe conformar con que su hijo esté sano o su hija esté sana. Usted no se debe conformar con que tiene el mejor vestido, el mejor calzado, la mejor educación. Esos son buenos, pero hasta cierto punto secundarios. Porque donde se nos recomienda es formar al joven en su vida espiritual, en su vida moral, de modo que su carácter marche en la voluntad de Dios. Su conducta camine delante de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Un joven va a obedecer. Gracias a Dios por los jóvenes que están caminando con los jóvenes y están recibiendo enseñanza del Señor. No le impida a usted, por favor. No le impida, usted papá, no le impida. Y si sale un trabajo por ahí y él puede hacer a un lado ese trabajo e irse al campamento o irse a reunirse entre los jóvenes, no le impida. Que su prioridad sea capacitarse en el Señor, aprender, porque ahí el Señor va a trabajar con su conducta, va a trabajar en su corazón, en su mente, en su carácter. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, lo van a conformar a su imagen, a imagen de Dios. ¿Se entiende, hermanos? No le estorbe. No le estorbe, no le dé otra ocupación. Ahora que puede, que se reúna, que esté con los jóvenes. Y aquí los jóvenes se ven muy guapos, reunidos, ahí platicando, jugando. Y hay que orar por ellos, porque cuando empiecen ellos a inquietarse y a noviar, deben ser muy sabios. Deben ser muy sabios, para que no anden jugando con las muchachas. Ni las muchachas con los muchachos. Hermanos, para que cuando ellos empiecen a noviar no agarren a la primera guapa o guapo que pase por ahí. Y que no se anden yendo de la casa. Me voy porque aquí no me quieren. Y allá pasa un fulano y le baja las estrellas y la luna. Y se lo cree. Hay que formarlos para que obedezcan en el Señor y entiendan que eso es lo mejor, que eso es correcto. Porque cuando viene la obediencia, mis hermanos, viene la honra. Cuando está la obediencia, y la obediencia está por la educación, por la formación. Y cuando se ha dado la enseñanza, se ha dado la formación, entonces viene la honra. Y eso es por inercia, es algo que surge lógicamente, de manera lógica. ¿Cómo es eso de la honra? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu padre. ¿Qué? Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién se le dice eso? Al joven. El joven que obedece en el Señor, al joven que fue educado en el Señor.
que mamá y papá estuvieron ahí orando, siempre preocupándose por su fe, preocupándose por su vida moral, por su vida espiritual. Papá y mamá se levantaban todos los días, quién sabe a qué hora de la madrugada, pero iban y oraban por su hijo, por su hija, pidiendo al Señor que pusiera en su corazón el temor de Él, que recibieran a Jesucristo y que obedecieran la palabra del Señor. El joven obedece a sus padres en el temor de Dios. Qué bonito es eso. Lo hacen en el Señor. Eso es muy agradable. Y entonces viene la segunda parte, la honra. La honra, hermanos. Entonces el joven, por la enseñanza, por la formación, por la educación, por los principios de Dios en su corazón, por esa palabra que se le sembró ahí y porque Cristo reina en su corazón, obedece en el Señor a sus papás y viene la honra. Y el hijo honra a sus papás cuando en la escuela es educado, obediente, comprometido con sus estudios, y termina la primaria y termina secundaria y se va a la universidad y aquí trae el cartoncito, trae su certificado. Papá, mira, y se unen los papás y el abuelo y se ponen de rodillas dando gloria al Señor por ese logro, y está honrando. Pero también llega temprano y anda sabiamente, no tiene queja, o si hace alguna travesura por ahí, pero lo arregla inmediatamente y logra su primer trabajo, obtiene su primera semana o primera quincena, su primera paga, y ya suelta el billetito de 500 o de 1000. Papá, mamá, esto es para ti. Cómprate, a ver, algo que te guste. Y papá y mamá, bueno, ahora lo que dicen los papás, no, hijo, quédatelo tú, úsalo tú. No, venga, hermano, le está honrando. Le está honrando y lo está haciendo en el Señor. Fíjense bien, la formación produce obediencia. Y la obediencia produce, ¿qué, hermanos? Honra. ¿Qué produce la formación? Obediencia. ¿Y qué produce la obediencia? Honra. Y se va a casar y le dan la noticia a usted y le explica ella, mire, teme al Señor, él teme al Señor, ama al Señor, tiene a Cristo en su corazón. Y usted va a celebrar eso. ¿Qué está pasando? Le está honrando y lo está haciendo con el temor de Dios. Le está obedeciendo. Y van pasando los días. Y usted va envejeciendo. Y usted no tiene temor porque su hijo camina en el Señor. No tengo yo mayor gozo, dice el apóstol Juan, sino el ver que mis hijos caminan en el Señor. Pero los hijos pueden caminar en el Señor cuando son formados desde el hogar. Desde el hogar, mis hermanos. Porque aquí estamos solamente unas cuantas horas. Pero en casa se la pasan todas las semanas. Entonces, la honra
Y el joven lo entiende. Honra a tu padre, honra a tu madre. Llega y le da beso. Da beso a papá y da beso a mamá. Hay respeto, hay obediencia, hay honra. Fíjense bien, la buena siembra trae una buena cosecha, mis hermanos. ¿Sí o no? La buena siembra en el hogar trae una buena cosecha. Pero la mala siembra trae deshonra, trae llanto, tristeza, dolor, hasta miseria. El joven lo entiende. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y entiende el joven, para que te vaya bien y seas prosperado en la tierra. Y es lo que dice Deuteronomio, ¿sí o no, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los paras? Para que los guardes. Para que los guardes. Para que temas. Para que temas a Jehová. Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Para que tus días sean prolongados. El joven lo entendió. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Creció, es adolescente, ya es un joven. Y usted no tiene problema, no tiene usted angustia. Y puede usted decir, vamos al templo, vamos a congregarnos, vamos a servir al Señor. Y sí, mamá, o hasta el hijo le está apurando. Ya es tarde, y ya nos faltan 5 minutos, y apúrate, y ya preparé el almuerzo, y ya te preparé aquí tu agüita. ¿Y qué te falta? ¿Le hace eso su hijo? ¿O usted lo tiene que arriar? Ándale, párate, ándale, que ya se nos hace tarde, ándale. Pues, qué barbaridad. Bueno, ahí yo me voy, ahí llegas. Y se viene con angustia. Fíjense bien, mis hermanos. El joven entiende. Obedece y lo hace en el Señor. Honra y lo hace en el Señor. Y vive. Y sabe que camina en el Señor. Y hay esperanza para los nietos. Hay esperanza para los bisnietos. Así es el Señor. Los jóvenes que están aquí, yo espero que el Señor les bendiga mucho. Ese es mi deseo. Gracias a Dios por los jóvenes que están aquí. Pero hay otros jóvenes que se quedaron en casa. Y produce preocupación. Produce dolor, angustia y la cabeza blanca. No hay duda que la cabeza se le va a poner blanca. Pero que no sea por ese motivo. Y yo le invito a usted, ahora que su hijo está en la unión de jóvenes, ore por él. Ore por él. Que aprenda. Que decida su vida entregar al Señor. Ya recibió a Cristo, pero ahora que sirva al Señor. Que siga en esa enseñanza, en esa instrucción, en esa formación. Y yo he oído aquí a algunos hermanos que dicen, mi papá así me enseñó. Un hermano dice,
Cuando ya venían saliendo y dice, te estás tardando. ¿Ya vienes o tomo un taxi? Llamo un taxi. Y se tardaba el hijo y él pedía un taxi. Y el hijo lo aprendió. Yo les invito, hermanos. ¿Quiere usted cosechar y tener una buena cosecha en la familia y en los hijos? Siempre ahora. Tome decisión. No es tarde. No es tarde. Usted siembra y la siembra, la enseñanza produce obediencia en los jóvenes. Y la obediencia produce honra. Y la honra produce un camino de temor. Es lo que dice aquí. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo le invito. Ore por su hijo. No deje de orar por su hijo. Y si el joven ya está encaminándose y está aquí con los jóvenes, no se conforme. Y haga como Jacob cuando estuvo con Dios. No te dejaré hasta que no me bendigas. Vamos a orar, hermanos. Tome decisión. No se vaya de aquí sin haber tomado una decisión. Consagre su vida al Señor como papá, como mamá. Conságrela. Usted. Porque la autoridad hay que levantarla. Hay que levantar esa autoridad. Y la autoridad no es que usted grite, no es que usted mande, sino que usted habla en el Señor, habla la palabra y el Señor sensibiliza el corazón del joven. Y Dios le da esa autoridad. Pónganse de pie, mis hermanos, y tome esa decisión. Gracias, Dios, por conocerte. Gracias, Dios, porque has llegado a mi vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tienes misericordia de mí. Gracias porque me has dado esa dicha de ser papá, de ser mamá. Gracias por esa virtud que me has dado de ser papá, de ser mamá, de ser abuelo, abuela, de tener a los hijos, de tener a los nietos. Gracias. Gracias porque me das tu palabra para compartírselos. Gracias porque me das ese privilegio y esa libertad de hablar contigo para interceder por ellos. Te ruego por mi hijo, te ruego por mi hija. Quiero que estén conformados a ti, que su carácter se vaya puliendo con base a tu palabra. Ore al Señor, dígale. No diga usted, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para mi joven. Si es necesario hacer cambios, haga cambios. Pero no se sature de trabajo, no se llene de trabajo, y tampoco llene de trabajo a sus hijos. Si sus hijos ya entraron en un periodo de vacación, no lo meta usted a inglés y a deportes, a natación y un montón de cosas, a bailes. Es la oportunidad que usted tiene para que sea instruido en el Señor. Dios le dé sabiduría. Y pida al Señor, dame sabiduría. Dios, te damos gracias en este momento. Y te glorificamos por tu misericordia. Porque tú formaste un pueblo
y a tu pueblo le diste tu palabra. Y ese pueblo conoce a Jehová, conoce al Dios de los cielos y de la tierra, el Creador, el soberano. Le diste esa palabra, le diste las formas, los modos de ser papá, de ser familia. Al joven se le instruye desde niño. Gracias, porque también extendiste tu misericordia y tu palabra lo tenemos como iglesia, como familias. Tu palabra está en nuestras manos y está en nuestro idioma, está a nuestro alcance. La instrucción está vigente, tu Espíritu Santo está obrando. Gracias. Pero te ruego que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón esa palabra de someternos a Dios, porque ese es nuestro problema. Queremos vivir, queremos caminar en la vida como entendemos la vida, como se da nuestra gana. Nos rebelamos ante ti, Señor. Perdónanos, porque cada familia puede ver el sufrimiento, puede vivir el dolor de ver a los hijos descarriados. Perdónanos, Señor. Y tu Espíritu Santo obre los que estamos aquí y los que nos escuchan. Que tu misericordia se derrame abundantemente. Y lo que hemos visto hoy haga efecto en cada papá, en cada mamá y en los jóvenes. De modo que haya temor en tu nombre. Que nuestro corazón esté humillado delante de ti. Gracias te damos. Te glorificamos, Padre Dios, por tu misericordia, por la oportunidad y por el llamado y la corrección que tú nos estás haciendo. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Señor, nuestro soberano Dios. A ti la gloria y la alabanza. Amén. Siéntense, hermanos.